dice así en el nombre de Jesús: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que ella ministren a nuestra vida y que esta palabra pueda en nosotros traer tu bendición, la bendición que nosotros estamos esperando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Gloria a Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Cuando nosotros hablamos de reino, nosotros podemos diferenciar dos tipos de reino. Es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero también nosotros podemos considerar que hay un reino que es el reino terrenal. Es donde nosotros vivimos en esta tierra, donde nosotros como ser humano tenemos nuestra pasada, de tal manera que nosotros queremos diferenciar en esta hermosa mañana que hay un reino que fue establecido en nuestra vida, que es el reino de Dios. Diga, hermano, que está a la par, el reino de Dios. Dios desea que sus hijos se manifiesten o manifiesten su reino en esta tierra. De la misma manera que su amado Hijo Jesús manifestó el reino de su Padre, y como fruto de esa manifestación nosotros estamos aquí en esta hora. Pero cuando hablamos de reino, hablamos de lo que Dios ha establecido aquí en la tierra. Nosotros estamos luchando con un reino terrenal que de una u otra manera se ha irritado y levantado en contra de nosotros para que el reino de Dios no se establezca. Usted sabe que Dios comenzó estableciendo su reino cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y mediante esta muerte el reino se estableció sobre la tierra. Y el reino de las tinieblas quería tomar posesión de lo que Dios había creado. Dios formó todo bueno y Dios estableció un orden en su creación. Y como orden Dios estableció estatutos, mandamientos, para nosotros tener directrices en lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Y ese reino que Dios estableció en nuestra vida, nosotros tenemos que caminar en ese reino y proyectarnos en ese reino. Aunque nosotros estemos viviendo en este reino terrenal que es establecido y gerenciado por el hombre en la tierra, Dios tiene su reino y ese reino lo hace visible en esta tierra. Por eso es que la Biblia dice, gloria al Señor, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que Dios manifiesta en nuestra vida no se queda simplemente en palabras, sino que se manifiesta. Porque nosotros le creemos a un Dios que no simplemente da la palabra, sino que esa palabra trae efecto. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos se ha manifestado en nuestra vida y nosotros tenemos la capacidad de nosotros poder dimensionarnos en Dios para poder establecer su reino. Por eso Jesús fue capaz de mover en dos dimensiones del reino, en la dimensión terrenal y la dimensión de su reino, porque podía atravesar la materia, caminar sobre las aguas y hacer grandes milagros en esta tierra. Y esto es lo que Dios desea que su iglesia también pueda lograr y hacer. Que aunque nosotros estemos viviendo en este reino terrenal, nosotros tenemos toda la capacidad de poder manifestar su reino aquí en la tierra. Manifestar su poder y que su poder se haga visible en nosotros y nosotros poder establecer su orden. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos de pasada, somos peregrinos, pero Dios ha establecido su orden en nosotros para nosotros poder establecer su reino aquí en la tierra. Porque usted sabe que la Biblia hace mención
que el príncipe de este mundo es Satanás, pero hay un rey que es rey de reyes y señor de señores, que es el rey que estableció su reino en la tierra a través de usted y a través de mí. Y hoy nosotros podemos decir que nosotros caminamos en su reino y manifestamos su reino. Dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hay que tener una decisión o una actitud de fe para nosotros establecer su reino aquí en la tierra. El reino terrenal se ha irritado en contra del reino de Dios para que nosotros no establezcamos su reino. Por eso es que nosotros tenemos que hacer diferencia entre el reino terrenal y el reino de Dios. En el reino terrenal hay muchos reyes que gobiernan, pero en el reino celestial hay un rey de reyes y señor de señores. Dios hace diferencia y Dios establece y Dios ordena su reino aquí en la tierra. El reino de Dios se establece cuando la Biblia dice, escuche bien esto, y esto es lo que Dios desea que su iglesia también pueda lograr: que vayan a predicar la palabra, que el reino de los cielos se acerca en esta tierra, que sanen los enfermos, que limpien los leprosos, que resuciten a los muertos, que echen fuera demonios y que se revistan de su gracia y de su poder para que su reino se haga visible aquí en la tierra. Cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos toda la virtud de nosotros poder establecer su reino en esta tierra, que Dios nos dio la capacidad de nosotros poder establecer, de nosotros poder mandar, gerenciar y nosotros poder proyectar su reino celestial en este reino de la tierra, entonces Dios hace la diferencia para que nosotros podamos establecer su orden aquí en esta tierra. Cuando Dios dice en su palabra que Él nos dio el poder de hollar serpientes y escorpiones, que Dios nos dio el poder de sanar a los enfermos, que Dios nos dio el poder de echar fuera demonios, Dios te está diciendo que nos dio la autoridad para establecer su reino aquí en la tierra. Esa autoridad la tienes tú y la tengo yo para nosotros poder manifestarla. El reino de Dios se manifiesta cuando un hombre o una mujer entiende que tiene el poder en su mano para poder cambiar el destino de un lugar, para poder cambiar el destino de una nación, para poder cambiar el destino de lo que está viviendo. Por eso la Biblia dice y hace mención, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios desea que sus hijos manifiesten su reino. Y Dios entregó en nuestras manos el poder de predicar la palabra, de nosotros enseñar, de nosotros ganar almas, de nosotros orar por los enfermos. Dios dio una orden en el mundo espiritual. Y solamente lo pueden ver aquellos que crean. Por eso es que es muy importante creer. La Biblia dice que si crees verás la gloria de Dios. Es necesario, el reino de Dios se activa con una actitud de fe. Si tú no activas tu fe, no puedes lograr manifestar el reino de Dios. Amén. Para que el creyente pueda vivir en la dimensión del reino, debe de ejercer su fe. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre. Juan 14, 12. La fe y el Espíritu Santo es lo que permite vivir una vida sobrenatural en esta tierra. Tú quieres establecer su reino, tú tienes que creer que el mismo Dios que te perdona cuando tú cometes pecado es el mismo Dios que sana. La palabra se hace materia cuando nosotros creemos en fe lo que Dios dice en su palabra. Y dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria al Señor. Es muy importante entender esto,
porque Dios estableció su diseño y su orden. Y hoy nosotros podemos, como hombres, mujeres de Dios, vivir en la dimensión del reino. Y es necesariamente recuperar la imagen y semejanza, el diseño original que Dios estableció desde Adán, desde su creación, cuando Dios le entregó al primer hombre y a la primera mujer la autoridad. Gloria al Señor. Esa autoridad que fue delegada desde un principio. Usted conoce la historia, que por la desobediencia se perdió, pero cuando Cristo entregó su vida, recuperó lo que hoy nosotros tenemos en nuestra mano, que es la llave de poder acceder a la bendición que Dios determinó desde un principio. Porque el reino de Dios nace en la eternidad, pero también se manifiesta en el reino terrenal. Pero su conclusión o la bendición que nosotros estamos esperando, donde nosotros vamos, es el reino de Dios. Pero el reino se manifiesta aquí. En pocas palabras, el reino hace su antesala en esta tierra, porque levanta un escuadrón para preparar, para obrar, para operar, para transformar en una tierra que fue desobediente, que entró el pecado, pero por causa de un hombre que es Jesús en esta tierra, fue manifestado esa salvación que nosotros hoy la obtenemos o la tenemos porque Él entregó su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa imagen y esa semejanza. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo podemos encontrar en Génesis 1:26. Gloria a Dios. Pues era un hombre que podía ver dos dimensiones, la terrenal, porque fue diseñado y formado en esta tierra, pero también él podía disfrutar de un reino espiritual, de una dimensión espiritual. Pues veía y conversaba con Dios cara a cara. También podía ver los árboles espirituales, podía ver la naturaleza, podía ver la creación, lo que Dios había formado en esta tierra. Podía tener en su mano derecha y en su mano izquierda esa virtud de poder tener los dos reinos en su mano. Usted conoce la historia, que la desobediencia apartó esa dimensión del reino que él tenía en el principio. Es muy importante marcar la diferencia aquí para que usted pueda entender que desde el principio Dios nos entregó en nuestras manos la llave de poder acceder a su reino. Y hoy nosotros tenemos que batallar y guerrear, vencer los obstáculos, la barrera, la maldad de este mundo, para poder obtener y manifestar su reino. Renunciar a muchas cosas humanamente hablando, para nosotros entrar en la dimensión del reino y nosotros poder ver las cosas y experimentar las cosas del reino. La Biblia enseña que es propósito de Dios que el creyente sea hecho conforme a su imagen. Podemos ver eso en Romanos 8:29. Por lo tanto, el creyente también tiene la posibilidad de vivir una dimensión del reino. El hombre también puede vivir una vida sobrenatural, pues la imagen y la semejanza de Dios es lo que capacita al hombre para vivir la dimensión del reino en esta tierra. Nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos creados a su semejanza. Dios tomó de Él mismo y Él manifestó su obra maestra, y como producto de esa obra salió usted y salí yo. Porque cuando Dios formó al primer hombre, la primera mujer, y le dio la autoridad de que se multiplicaran, entonces el fruto de esa multiplicación, nosotros hoy estamos aquí. Pero nosotros tenemos que saber que cuando Dios diseñó y formó, Dios todo lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué? Porque Él tomó de Él mismo y sopló aliento de vida sobre la materia que Él había creado. Por eso nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos creados a su semejanza. Gloria al Señor. Pero el reino de Dios que se ha establecido en esta tierra se manifiesta en nosotros cuando nosotros decidimos obedecer y caminar en su reino. El reino se activa en nosotros cuando nosotros nos apartamos del mal y nosotros alcanzamos
con misericordia. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando nosotros tenemos una vida de reino, nosotros hablamos como el reino habla, nosotros caminamos como el reino camina, nosotros nos movemos, actuamos como el reino actúa. Por eso es que el reino no es comida ni es bebida, el reino es poder, y el poder se manifiesta en nosotros cuando nosotros vivimos una vida de reino. El que vive una vida de reino ve la cosa con otra perspectiva, ve la cosa desde otra dimensión, la dimensión que la da el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en un hombre, en una mujer, es transformada, es cambiada. Por eso nadie puede seguir igual si tiene un encuentro con el Maestro. My God, Dios mío, todo aquel que se encuentra con Dios es cambiado, es mudado de un viejo hombre a un hombre nuevo. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. A Dios, el Dios de los cielos, que manifestó todo con el poder de su palabra y estableció su reino en esta tierra, quiere que nosotros vivamos como hijos del reino. Hay dos reinos fundamentales en nuestra vida que están luchando todo el tiempo para tratar de impedir que tú avances donde Dios dijo que tú avanzarías. Es el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero hay un reino terrenal que se alinea y se acopla con estos dos tipos de reino. Muchos de nosotros no entendemos que Dios estableció su reino o establece su reino aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Están aquí o se fueron? Porque el reino de Dios se activa en nosotros cuando nosotros nos activamos en su reino. Cuando nosotros nos alineamos a su reino, el reino de Dios viene en respuesta hacia nuestras vidas. Por eso es que mucha gente está caminando en un reino que no le fue revelado, porque el reino de Dios se manifiesta con su poder. Yo siempre he dicho que la palabra no es simplemente para recitarla, sino para que haga efecto conforme a lo que tú declaras. La palabra no se queda en palabrería, y la Biblia dice que el reino de Dios, la palabra de Dios, el reino no es simplemente palabra, sino que es poder, porque la palabra es poder. Cuando el reino se manifiesta en un lugar, el poder de Dios se hace visible. Por eso es que el poder de Dios se manifiesta cuando hay dos o tres de acuerdo en su reino. Porque el reino se activa cuando hay una coinonía, cuando hay una comunicación, cuando hay una unidad. Dios no resiste, su espíritu no resiste dos o tres personas de acuerdo a adorarle. Él hace acto de presencia porque Él tiene más que un compromiso con su reino. Y el reino se activa cuando tú lo activas. ¿Están aquí o se fueron? El reino no se va a activar para saciar o cumplir una necesidad. El reino se activa cuando la creación se alinea al reino. Por eso es que el reino hace visible todo lo que tú declaras con tu boca. Porque la Biblia dice que lo que tú declaras, eso recibe. Cuando un reino se manifiesta en una materia, es cuando esa materia se alinea ese reino, sea el reino de las tinieblas o el reino de Dios. Por eso que hay mucha gente que no ha entendido que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esto no es para aquel que comienza, sino que tenemos una trayectoria. Tenemos que terminar, tenemos que llegar. El reino de Dios está reclamando a los hijos del reino. Porque ha llegado un tiempo de Dios para su vida, donde se va a activar lo que Dios va a manifestar en los últimos tiempos en esta tierra. La tierra, el reino terrenal, va a manifestar el reino de Dios en esta tierra. Va a experimentar lo que Dios profetizó hace más de 2000 años. El reino de Dios se va a manifestar.
Escuche bien esto, por favor. Nosotros tenemos que volver a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que anhelar el poder de Dios visible dentro de las iglesias. Tenemos que ver los milagros de Dios, la manifestación de los demonios manifestarse, huyendo delante de la presencia de Dios. En estos tiempos, más que nunca, el poder de Dios en su iglesia debe de manifestarse. Los hijos del reino tienen que sumergirse en el Espíritu para experimentar la gloria de Dios. No nos podemos quedar en palabras, tenemos que manifestar su poder. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aquel que está conectado con la fuente y experimenta el poder del reino, manifiesta los milagros de Dios. Y los milagros de Dios se van a manifestar sobre una materia que crea en fe que lo que Dios hizo, nosotros lo haremos y mayores en su nombre. Su reino se manifiesta en nosotros. Yo no tengo que esperar que alguien manifieste su reino. Yo lo voy a manifestar. Porque el reino se hace fuerte, violento. Y solo aquellas personas decididas, sin importar lo que estén viviendo o padeciendo en el momento, lo van a poder conquistar. El reino de Dios está reclamando en estos tiempos su gente. My God, Dios mío. El reino de Dios está reclamando al escuadrón del Dios viviente a que se ponga en la brecha, a que se ponga en la fila, gloria a Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos y ya nadie lo quiere decir. Todo el mundo lo que quiere es estar bajando dimensiones y códigos, pero ¿sabe algo? Cristo viene y viene a buscar a su iglesia, y es necesario que la iglesia entienda que su reino se activa en nuestra vida. Hay dos dimensiones del reino. Y esas dos dimensiones del reino se manifiestan en nuestra vida conforme a cómo le demos la apertura en nosotros. Dimensiones del reino de Dios. Dimensiones terrenales. Y nosotros tenemos que alinearnos a la dimensión que nosotros queremos. Si tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida, tienes que alinearte a esa dimensión. La iglesia está viviendo en estos últimos tiempos un desafío, hermano. La iglesia, la circunstancia que estamos viviendo está desafiando a los hombres y mujeres de Dios. Y lo más grande de esto, que no nos estamos dando cuenta, gloria al Señor. Pero en estos tiempos estamos viviendo un desafío muy serio. La iglesia de Cristo está viviendo un desafío, y yo me atrevo a decir que es uno de los desafíos más grandes que la iglesia ha vivido. Porque está a la víspera la venida del Dios Todopoderoso, donde todo se está cumpliendo, su reino se está estableciendo. Y lo que más me entristece, que su iglesia no está respondiendo hacia el reino de Dios. Dios está llamando a un remanente que se ponga en la brecha, que no menosprecie las maquinaciones de Satanás y sus secuaces, porque el reino se hace fuerte y solo los que son valientes lo arrebatan. ¿Qué tú estás esperando para ponerte en la brecha? El reino de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Su reino se establece en nosotros. Y nosotros tenemos que vivir una cultura de reino. Para nosotros tener un estilo de vida de reino. Nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud debe de ser de reino, de la realeza. Pensar diferente como el común piensa. Comenzar a vivir una vida diferente, entendiendo, discerniendo los últimos tiempos que estamos viviendo. El reino se hace fuerte
solo aquellas personas que estén decididas a ponerse en la brecha y hacer cumplir su reino en esta tierra van a ver el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros cacareamos como una gallina creyendo que vemos la gloria de Dios? Yo siempre he dicho esto, que muchos de nosotros estamos viendo alguito y creemos que nos le estamos robando. Y Dios ha marcado una pauta en su palabra, donde Dios te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, que nosotros haremos mayores cosas que las que Él hizo, y no estamos viendo ni la que Él hizo. Gloria al Señor. Por eso este tiempo se hace relevante, para que su iglesia despierte, para que su iglesia entienda que su reino, que ha venido con violencia y está demandando de una generación que se ponga en la brecha. Yo siento la gloria de Dios, la presencia de Dios aquí. Tú quieres ver el reino de Dios en tu vida, tú quieres ver milagros en ti, tú quieres ver una atmósfera de gloria. Lo primero que tienes que hacer es alinearte a su reino. Porque cuando te alineas al reino, vas a actuar como actúa el reino. Y todo aquel que está alineado al reino manifiesta el reino de Dios. Sus actitudes desplayan, hablan, declaran que son parte del reino. Por eso Pedro, cuando lo negó, ¿están aquí o se fueron? Lo que él manifestó delataba que formaba parte del reino de Cristo. Porque el reino te marca y te hace actuar como reino. Porque cuando estamos caminando y seguimos el reino de Dios se te adhiere a ti. Y lo que tú sacas, el perfume que tú botas, es el reino. Y es tan fuerte que tú hasta inconscientemente manifiestas su reino. Porque el reino es un estilo de vida. Escuche bien esto, por favor. El reino de Dios es un estilo de vida. Y cuando manifestamos ese reino de Dios aquí en esta tierra, en el reino terrenal, entonces hay una metamorfosis, un cambio de estación. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir a la gente, manifestar el reino en la gente, para que el reino vea el poder de Dios en nuestra vida. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Camina como hijo, hija del reino. Me cansé de ver que Dios hace milagros con otros. Me cansé de yo ver que Dios usa a otro, cuando yo tengo acceso de poder ser parte del reino y manifestar su reino, que es su poder en esta tierra. Su poder se quiere revelar a nuestra vida. Dios quiere manifestar su reino a través de nosotros en esta tierra. Me cansé de yo ver la excelencia en otro. Me cansé de yo ver lo mejor en el otro. Se va a la mezquindad para Dios en todo el sentido de la palabra. Y hacer todo con excelencia para Dios, porque ese es su reino. Porque Dios es un Dios de detalle, que aún las cosas pequeñas, insignificantes que nosotros creemos, Dios las toma en cuenta. Por eso es que su reino se manifiesta en diferentes dimensiones. Y esas dimensiones se hacen evidentes y se revelan a nuestra vida cuando nos alineamos a su reino. Y la primera parte, y es lo más importante, es su obediencia. La obediencia provoca que el reino se manifieste en tu vida. Automáticamente, si sale de la obediencia, su reino se aleja de ti. Porque para yo poder entrar al reino, yo tengo que abrir las puertas de mi vida para que el reino entre o yo poder entrar.
Y hay actitudes que manifiestan el principio del reino, que es la obediencia. La obediencia abre las puertas para nosotros poder acceder a su reino y poder disfrutar de su reino. A veces nosotros queremos recibir las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Y ese precio va a abrir o va a provocar de yo poder acceder a ese lugar. Porque para yo poder valorar la bendición que tengo, yo tengo que trabajarla. Porque hay un refrán que dice que lo que no nos cuesta o no nos costó, vamos a hacerle fiesta. Por eso Dios permite los procesos en nuestra vida, para nosotros poder asimilar, aprender que su reino hay que trabajarlo. Y para poder trabajar en el reino, lo primero que tengo que hacer es renunciar al yo, renunciar a Hugo Dotel, a mis deseos, a mis decisiones muchas veces, a mis gustos. Porque a veces lo que creo que me parece a Dios no le funciona. O lo que creo que está alineado a Dios no le sirve. Y nosotros como hijos de Dios, yo siento fuego del Espíritu. Y nosotros como hijos de Dios, para poder recibir la bendición de su reino, tenemos que caminar en su reino. Yo siempre he dicho esta palabra y lo voy a decir. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Escucha bien. Si tú no te atreves, nadie lo va a hacer por ti. No hay otro ser, otra persona que provoque el acceso tuyo al reino de Dios que tú mismo. Por eso la actitud de reino debe de manifestarse en nuestra vida para nosotros darle apertura a lo que Dios dijo de nosotros. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan? Porque hay que tener una actitud de reino, de perseverancia, una actitud que provoque que sí lo lograré en el nombre de Cristo. La fe que mueve montaña es lo que va a provocar que yo active el reino de Dios. Porque es normal, escuche bien esto, es normal que en medio del camino vengan dificultades que traten de detenernos. Es normal que tú puedas ver cierto levantamiento sobre tu vida cuando las cosas están funcionando. Dice un refrán por ahí que el árbol que da fruto le tiran piedra. Cuando tú decides renunciar a ti y quieres manifestar un reino, el reino de Dios en la tierra, siempre vas a ver o experimentar dificultades. Siempre va a haber levantamiento. Si no, pregúntale a Jesús, que Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra. Y aún los que estaban experimentando el poder de Dios a través de Jesús querían matarle, porque la actitud que manifestaba Jesús le irritaba. Siempre tú vas a irritarle al diablo cuando tú estás tomando una actitud de reino. Y por eso se levantaron en contra del maestro para matarle, para tratar de deshacer el propósito, el plan del Padre en esta tierra. Porque el diablo siempre va a querer matar el propósito de Dios en ti. El enemigo siempre va a querer destruir lo que Dios te dijo. Y más a muchas personas que Dios le ha profetizado muchas cosas y le ha hablado de muchas maneras y el diablo lo ha escuchado. El enemigo se ha levantado y se ha irritado y está golpeando para que eso que Dios soltó sobre tu vida no se manifieste. Porque el enemigo se conecta al reino de las tinieblas, se conecta con el reino terrenal para hacerte la guerra. Es tanto así que nosotros tenemos que renunciar hasta nosotros mismos. Y dice la palabra que tenemos que cuidarnos hasta quien duerme al lado de nosotros. Oye, qué fuerte.
Alabe ahora, pues, haga algo. Tenemos que renunciar a nosotros para poder acceder a ese reino que Dios ha establecido. Eso me da a entender que hay un compromiso que Dios tengo con Dios. Y ese compromiso va más allá de lo que nosotros experimentamos o recibimos en la tierra. El compromiso de su reino en nuestra vida. Por eso Dios hace referencia que nosotros tenemos que tenerle a Él en primer lugar. Porque si nosotros podemos diferenciar en el reino de Dios en nuestra vida y nosotros marcar parámetros para nosotros establecer el orden de Dios, nosotros veremos su poder en nosotros, en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Mateo escribió una cultura del reino. Y nosotros manifestamos su reino en esta tierra de la siguiente manera. Se usa el reino de los cielos para poder descubrir los misterios que Dios revela para su iglesia. Una iglesia relevante, una iglesia decidida, se conecta con el reino de Dios y trae el reino de Dios a la tierra y manifiesta su poder. No pierda nunca la esencia de lo que Dios depositó sobre ti. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los que estén apercibidos, preparados, recibirán esas bendiciones que Dios ha profetizado, determinado para nuestra vida. Dios desde el inicio no dijo que iba a ser fácil. Tenemos que pelearla, la bendición. Pero una cosa sé, que lo que Dios ha profetizado sobre nuestra vida, nosotros lo veremos en el nombre de Jesús. Porque nosotros en esta hora comenzamos a caminar como camina el reino. Nosotros en esta hora comenzamos a caminar como camina el reino en nuestra vida. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Oh, Bashakatarabasha. Oh, gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, nosotros comenzamos a caminar como camina el reino, Dios. Comenzamos, Señor, a dirigirnos, a avanzar como camina tu reino, Señor, en esta tierra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos enseñe a ver las cosas desde otra esfera, a ver las cosas como tú las ves, Dios, a ver las cosas distintas, las cosas desde otra dimensión, para nosotros diferenciar entre tu reino y el reino de esta tierra. Espíritu de Dios, yo declaro tu bendición sobre cada uno de ellos. Yo bendigo su vida y declaro tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Nosotros bendecimos a esa gente que están conectada a través de YouTube, a través de nuestro canal Casa de Avivamiento RD. Le instamos a aquellas personas que están ahí, que no se ha suscrito, que se suscriba. Gloria al Señor, para que puedan recibir de las bendiciones
que Dios nos ha dado. Le bendecimos y nos despedimos de ellos y damos gracias a Dios por ellos. Bendiciones para ellos. Gloria al Señor.